A ver, voy a esperar a que la gente se conecte. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que estén viendo este video. Quería hacer este video por una razón. Lo que sucede es que hace un par de días leí un libro que me pareció muy interesante. Es un libro que me llamó la atención, no sabía de su existencia. Cuando lo empecé a leer me atrapó. El libro se llama El libro de Nod. No sé, quizá algunos de ustedes que estén metidos en temas oscuros ya lo hayan escuchado antes. El libro de Nod, también lo llaman la Biblia de los vampiros. Y entonces cuando yo vi el título de la Biblia de los vampiros, pues me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué razón? Porque pues es un libro que nomás con el puro título pues te atrae, ¿no? Uno puede decir, oh, bueno, la Biblia de los vampiros, y luego hace una referencia de que, bueno, el primer vampiro que ha existido es Caín, y entonces viene desde la Biblia, ¿no? Les voy a decir más o menos de qué narra, al menos al principio. Espero no arruinarles la lectura, pero al menos en la primera parte habla de cómo Caín y Abel ofrecen los sacrificios a Dios. Entonces Abel mata a un cordero, al que más quería, y entonces Dios acepta la ofrenda de Abel. Caín, sin embargo, ofrece los frutos de la tierra, pero Dios rechaza esos frutos de la tierra. Eso es lo que dice, ¿no? Bueno, lo toma de la Biblia. Pero ya de ahí se sale de lo que dice la Biblia, la Biblia cristiana, y entonces ya viene con otra narrativa donde dice que Caín sintió celos y sintió un poco de celos porque en realidad no estaba dándole a Dios lo que más quería, sino lo que más quería era a su hermano. Entonces decide matar a su hermano, esa es la historia. Y entonces mata a su hermano en sacrificio a Dios, pero Dios nuevamente lo vuelve a rechazar, y entonces Caín es expulsado a la tierra de Nod, es decir, lo saca del paraíso, que ya de por sí no vivían en el paraíso, porque recordemos que pues ya tanto Adán y Eva pues habían pecado y pues ya no estaban viviendo en el Edén, pero en el Edén como lo conocían, pero seguían ahí, ¿no? Por esos rumbos. Eso lo leí en un libro digital. Entonces, bueno, desde ahí te atrapa, ¿no? Entonces ahí aparece un personaje sumerio que aparece, yo me acuerdo que es Lilith. Me acuerdo que este personaje Lilith aparece en la epopeya de Gilgamesh, que es una epopeya, que es un libro o un texto más que nada sumerio del año 1700 antes de Cristo, porque en Babilonia pues es donde tenemos, en esa zona, en Mesopotamia, es donde tenemos pues los primeros textos escritos, ¿no? En escritura cuneiforme. Entonces Lilith aparece dentro de la literatura sumeria y también es retomado en este libro. Estuve buscando quién era el autor del libro, y la verdad es que el texto que yo tengo aparece como un autor anónimo. Después empecé a investigar un poquito más sobre este libro y sobre cómo es, y este libro que narra, como les decía, de los vampiros, y cómo es que, pues bueno, Caín es transformado en vampiro por este demonio llamado Lilith, este subcubo, este demonio con forma de mujer que lo convierte en vampiro, y es así como él se convierte como el ancestro, como el primer vampiro. Estuve buscando quién era el autor. Mi libro aparece como un autor anónimo, no hay un autor tal cual. Sin embargo, en unas ediciones descubrí a un personaje que se llama Sergio Rey González Jardines, así aparece en un tomo mexicano. Hice mis propias notas, como siempre, después de leer un libro, y con el seudónimo de S. King G. Garden. Sin embargo,
hay un recurso literario en este libro que me atrae mucho porque hacen uso, como lo hiciera Cervantes en El Quijote, o como lo hiciera Juan Valera en su libro Pepita Jiménez, hacen mención de que un autor, buscando unos textos, encuentra algunos manuscritos muy antiguos, y es de ahí que nace este libro, ¿no? Este libro que se llama El Libro de Nod, también apodado como la Biblia de los vampiros. Bueno, ya les conté más o menos de qué trata el libro. No es un libro muy largo, es un libro que en 2 horas, yo lo leí así realmente en un día, en un ratito. Fue una lectura de 2 horas y media, fue muy entretenida. Sin embargo, bueno, aquí quisiera yo decir algo. No puede ser una Biblia, porque bueno, Biblia viene del griego biblios y significa libros. Por ejemplo, cuando ustedes abren la Biblia cristiana, hola Azucena, hola Penny, hola Amalita, Lorena, a toda la gente que me está viendo, Miguel por allá. Bueno, entonces les decía, cuando uno abre la Biblia, pues uno se da cuenta que según la versión que uno tenga, si tiene uno la versión de Casidoro de Reina y Cipriano Valera, la famosa Reina Valera, pues se dará cuenta que son 66 libros que están inmersos en un libro que llamamos Biblia. Libros significa, o la versión de los 75, que es la que tiene la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa o las iglesias católicas, ¿no? Ya les hablaré más al respecto sobre eso, sobre las distintas iglesias católicas, o por qué me refiero como las antiguas iglesias orientales también. Entonces, pero ¿cómo es? Entonces, después yo sé que, a ver, tengo que irme a los antecedentes para que podamos entender por qué el libro del Nod no puede ser la Biblia de los vampiros. Primero, porque para que sea Biblia deben ser varios libros en uno solo, y aquí nada más es un solo libro. Algunos han pensado, o algunos argumentaban, que este libro más que nada es el antecedente, o digamos es la introducción de lo que vendría siendo un juego de rol, así como los de Mazmorras y Dragones. Ahora, hablando sobre Biblias, quisiera aquí hablar un poquito, ya que toqué este tema de la Biblia y las iglesias orientales, etc. En el año 300 más o menos hubo 2 concilios. Un concilio es cuando se juntan distintos obispos y se juntan en un lugar muy específico para hablar sobre temas doctrinarios o sobre temas que son de gran importancia para la iglesia, ¿no? En este caso, pues para las primeras iglesias cristianas, incluyendo la católica, incluyendo la ortodoxa, incluyendo la iglesia copta, incluyendo la iglesia maronita, la iglesia siria, la iglesia armenia, porque todos estos tienen un patriarca, pues son las iglesias más antiguas que existen, y la iglesia romana, la iglesia católica romana, que todas estuvieron juntas durante mucho tiempo, hasta que hubo un cisma en el año 1054 después de Cristo. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces, en ese concilio, que fue el concilio de Cartago y el concilio de Hipona, ustedes lo pueden buscar en Wikipedia si quieren. En el concilio de Cartago y concilio de Hipona, en el año entre el año 370 y 390 se juntaron los obispos justamente para hablar sobre cuáles libros iban a ser los que iban a formar el canon bíblico, es decir, el texto que iban a usar para las liturgias y para el aprendizaje teológico. Entonces, hubo una gran variedad de libros. Estaba, por ejemplo, el Apocalipsis según San Juan, que es el que conocemos, pero pues también en aquella época estaba el Apocalipsis según Pedro, los evangelios que conocemos, evangelios según Lucas, Marcos, Juan, Mateo, pero pues también estaba el evangelio de Pedro, que ese fue descartado del canon bíblico, y aparecieron muchos otros libros
que después los conoceríamos como los libros apócrifos, es decir, como los libros falsos que no fueron escritos, por los cristianos, sino eran como una copia o algo así. Entonces, nunca apareció este libro, el libro de Nod. Esta es una invención muy reciente, sin embargo está muy interesante. Si lo quieren leer, me gustó, se los recomiendo. El día de hoy pues ya empecé a leer, ya cambié de libro, ya que cambié de literatura. Estoy leyendo Las venas abiertas de América Latina, un libro bastante recomendable. Ya lo había leído, pero lo leí allá como por el 2004, 2005 y no lo leí todo. Ahora la idea es que pues bueno, vamos a leerlo todo completo. Ya voy en la página, hoy empecé y ya voy en la página 140. Así que espero entre mañana y pasado mañana poderlo terminar de leer. Y el día de ayer leí a Arthur Schopenhauer, también un libro muy bueno que quisiera comentarlo, pero es uno de los libros más polémicos. Miren, yo casi a los filósofos no me meto mucho con ellos porque a veces son textos difíciles y porque yo en mis tiempos pues o había leído a sociólogos. Hey, saludos, Rocky Chávez, dice saludos carnal desde Coatzacoalcos, Veracruz. Saludos. Les decía, los filósofos de repente como que sí me son un poquito difíciles. Yo lo que había preferido leer era a los sociólogos como, pues no sé, Max Weber, Emily Durkheim, algunos antropólogos como Bronislaw Malinowski, ¿no? Framboise, etcétera. Y no me había metido con los filósofos. Había leído un poquito de Aristóteles, pero siempre hay veces para leer a los filósofos hay que tener una guía. Sin embargo, pues bueno, me han estado coqueteando últimamente algunos libros de filósofos. Como les decía, pues me han estado coqueteando pues Arthur Schopenhauer, que la verdad es su libro de cómo hablarle a las mujeres. No quería decir el título, pero el libro de cómo hablarle a las mujeres, pues sí es un libro un tanto machista. Sería muy bueno que platicara un poquito por qué creo que él escribe. Creo que los antecedentes de este libro vienen desde la relación con su madre, porque lo menciona además, ¿no? Menciona una observación que tuvo un poco mala relacionada con su madre. Entonces, bueno, ese libro de Arthur Schopenhauer me pareció bueno, criticable, sí, muy criticable. Friedrich Nietzsche me ha coqueteado, no lo he leído, quisiera. Pero bueno, primero vamos con Las venas abiertas de América Latina. Me veo tentado a hablar sobre este libro, muy tentado. Pero ahorita estoy leyendo sobre la siembra, de cómo es que llegó la caña a República Dominicana. Bueno, sí, la República Dominicana, por qué Haití, qué pasó con Haití después de que se convirtió pues en el primer lugar de América en independizarse, fue Haití, lo que le hicieron pagar los franceses. En esa parte es donde voy. Sobre el oro, sobre las minas de Potosí, sobre Guanajuato, sobre México, sobre los indígenas. Hay mucho tema, la verdad. Y bueno, sí vale la pena. Este libro lo tengo que leer, pero completo, porque además, como les decía, vamos, tengo un título, un grado, ¿no? Que es de estudios latinoamericanos. Ya lo había leído, pero no lo había leído todo, ¿no? Entonces no es suficiente, hay que leerlo y tengo otro más de Eduardo Galeano que hay que leer también, pero son libros de una semana, no te puede llevar más de 3 días. Pues bueno, en fin, les deseo buenas noches y ya hice una pequeña, pues les compartí un poquito sobre mis lecturas. Entonces, en síntesis, pues les hablé sobre el libro de Nod, un libro que es apócrifo, que no creo que sea la Biblia de los vampiros, pero bueno, sirve, es un título demasiado mercantil, el título demasiado atrayente, que pues sí debería de ser leído, al menos pues para pasar
estas tardes de soledad lejos de los amigos por culpa del COVID. Que tengan muy buenas noches y como dicen en China, 再见.